Fernando Cáceres. Él es director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. Fernando, gracias por estar con nosotros. Y en realidad quería empezar un poco hablando sobre esta ONG, Contribuyentes por Respeto, en realidad, que se preocupa de una serie de problemas de los contribuyentes. Sí, Pilar, lo que nosotros hacemos es desarrollar programas. Un programa, por ejemplo, tiene que ver con el seguimiento de las actividades del Congreso para dar alertas tempranas a la ciudadanía sobre la calidad de los proyectos de ley que están presentando los congresistas. Otro proyecto, por ejemplo, o programa, es un proyecto para poder reducir la brecha de infraestructura, trabajando en sectores como saneamiento, agua, telecomunicaciones, energía. O sea, de distintas maneras buscamos alimentar las decisiones de gobierno para que éstas se encaminen hacia un mejor desarrollo económico del país. El tema de las pensiones en los últimos días ha estado sobre el tapete, las críticas feroces por el asunto de los 110 años ha servido para que se ponga nuevamente esto en debate y vea hacia dónde tendría que ir la discusión en las próximas semanas, en los próximos meses. El congresista García Belaúnde, Víctor Andrés, ha presentado un proyecto que busca transparentar este cálculo que ha sido tan seriamente cuestionado. ¿Crees que va a ser suficiente? ¿Es bueno este proyecto? ¿Y por qué? Cuando hablamos de los 110 años, la gente se espanta, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿quién va a vivir hasta los 110 años? Sin embargo, el problema de fondo no es que dentro del cálculo que hacen los economistas se considere la probabilidad, aunque remota, que alguien viva hasta esa edad. Decían las AFPs que si bajamos, por ejemplo, el cálculo de 110 a 100, a lo más iba a aumentar en 8 céntimos la pensión mensual. Si esta era de 1.000 soles, o sea, imagínense, de 1.000 soles correcto, iban a bajar 8 o 7 céntimos. Entonces, sí es cierto que el cálculo debería ajustarse a la probabilidad de muerte del país y no seguir haciéndose con la probabilidad de muerte, por ejemplo, chilena, que es mayor, pues es un país que digamos que tiene mejores condiciones de vida, pero eso no es lo que va a solucionar el problema. Digamos, lo que nosotros tenemos que buscar es mucho más libertad de elección para las personas. Y hay diversas formas de darle al afiliado mucho más libertad. En primer lugar, ¿por qué no pensar en que a partir de determinado monto, por ejemplo, si uno tiene 140.000 soles ahorrados dentro de su fondo de pensiones a los 65 años, uno puede estimar que, considerando el promedio de vida de un hombre, por ejemplo, que es 83 años en el Perú, uno podría estimar que entre 65 años y 83 se le puede dar 750 soles mensuales, el sueldo mínimo. ¿Por qué no pensar en que por encima de ese monto la persona pueda retirar y en vez de acudir al típico paternalismo, esta misma persona pueda decidir si invertirlo en un hogar, si invertirlo de repente en algún otro tipo de fondo o en algún otro tipo de inversión? Otra posibilidad que se da en Australia, por ejemplo, es que una vez que llegas a la edad de jubilación, lo que se te permite es que tú retires todo tu fondo. Es decir, de alguna forma se realiza un ahorro forzado por algunos años para asegurar que cuando tú llegues a una etapa, entre comillas, no productiva, tú tengas una suma de dinero. Pero a partir de ese momento se te da a ti la posibilidad de decidir qué hacer con esa plata. Ahora yo me pongo en el otro lado. Pero ¿qué pasa si es que le dan el dinero, hace una mala inversión y luego pasa el tiempo, no tiene trabajo, no tiene ingresos? ¿Dónde queda ese jubilado? Es cierto, digamos, es cierto que la lógica del sistema es esa. Entonces, lo que no vamos a poder solucionar, digamos, es este problema de que mucha gente dice, no voy a poder cobrar toda mi pensión en vida, ¿no? Justamente no se va a poder cobrar en vida porque se está previendo la posibilidad de que vivas mucho más años. Entonces, o optamos por darle más libertad a la persona y luego no nos quejamos, digamos, si es que se nos agotan los fondos cuando tengamos 80 años y seguimos viviendo, es decir, asumimos el riesgo de longevidad, ¿sí? O más bien, digamos, no, seguimos con Pero lo asumimos ahora, pero luego seremos una carga. Por eso, o sea, para el Estado. Dependiendo. O sea, si uno, por ejemplo, logra con el excedente hacer inversiones productivas, uno ya no es una carga. De hecho, hoy en día, digamos, ¿cuántos afiliados al sistema de pensiones existen? Hoy en día en el sistema privado existen 131.000 personas recibiendo pensión y en el sistema público 467.000. Todos los demás son una carga. No necesariamente el hecho de no tener que recibir una pensión que ha sido administrada por encargo del Estado a través, en este caso, del sistema privado o en el sistema público, nos va a hacer ser una carga para el Estado. Claro, porque en los últimos días escuchábamos una información que también era alarmante, que el 80% no tenían ningún tipo de cobertura, ni de la ONP ni de las AFPs. Es
que tú has dado en el clavo, Pilar, porque el tema de la pensión... Y un mínimo forma parte de pensión 65. El tema de la pensión va directamente vinculado a las condiciones laborales del país. Entonces, si no hay, por ejemplo, si hay 70% de personas que no están en planilla, que no tienen beneficios laborales, esas personas luego no van a tener tampoco un ahorro forzoso a partir de este sistema. Tenemos, Sí. Fernando, que interrumpirte porque tenemos una alerta más. Nos vamos a enlazar en vivo con nuestros reporteros que están por las diversas calles de Lima. A raíz de esta protesta médica ya se han registrado algunos enfrentamientos, al parecer. Adelante, Javier. Dios, muchísimas gracias. Están por la avenida Grau, trabajadores de FENUTSA. Ellos son los trabajadores administrativos y asistenciales del Ministerio de Salud. Esto es parte de la huelga indefinida que vienen llevando a cabo los trabajadores de todo el sector salud y también de salud. Ellos se han apostado acá exactamente en la plazuela de Miguel Grau. Están sentándose, la policía está en cierta medida controlando de que ellos no se muevan a ningún lado y no tengan la posibilidad de generar desórdenes, sobre todo en el tráfico. Ellos se están sentando, no están avanzando, están quietos. La policía está avanzando también con ellos, pero ellos se han detenido en ese instante. Como podemos ver, están sentados en la pista, están sentados de modo de que no van a avanzar y van a generar tráfico, van a generar congestión en el cruce de la avenida Paseo de la República y también la plaza y la avenida Grau. Los trabajadores siguen sentados, muchos de ellos siguen sentados, no están avanzando, se han quedado aquí sentados y no están permitiendo pues efectivamente el paso de los buses en la avenida Grau y la avenida Paseo La República. Ellos son trabajadores del Ministerio de Salud, trabajadores administrativos y asistenciales que están protestando y se han unido también a la huelga que tenían los médicos y los de salud. Ya ha avanzado un grupo, pero otro grupo aún se mantienen sentados y no están avanzando. Ya están avanzando en este momento los trabajadores de FENUTSA para concentrarse en la avenida, en el Paseo de los Héroes. Claro que sí, como hemos visto entonces son los trabajadores administrativos que también están participando en esta movilización. Ellos igualmente dieron inicio a esta protesta, esta huelga indefinida desde hace 2 días. Seguimos entonces, Javier, contigo en vivo. Sí, Pilar, efectivamente, ya en la parte delantera de todo este grupo se encuentran los médicos de salud y ya formados exactamente en la avenida Paseo de la República para marchar hacia el Congreso de la República. Ellos han recibido el permiso hace tan solo unos momentos, han coordinado con la policía y finalmente han acordado pues marchar hacia el Congreso. Tenemos en imágenes a los médicos de salud. Tras ellos se encuentran los médicos del MINSA, de la Federación Médica, y en la parte posterior, como hace unos momentos, ellos ya han retomado el orden.
y también van a marchar con ellos los trabajadores administrativos de salud. Eso es lo que viene ocurriendo ahorita. Ya comenzó la marcha. Con esta información damos Paz Estudios. Gracias, Javier, por esta información. Nosotros vamos a regresar contigo en cualquier momento para ver cómo se está desarrollando esta movilización de los médicos en huelga y también de los trabajadores administrativos. Y vamos a retomar nuestra entrevista con Fernando Cáceres de Contribuyentes por Respeto. Y hablábamos un poco de esta preocupación que existe de este grueso sector de los trabajadores peruanos que se quedan en el aire una vez que llega su etapa de jubilación. Correcto. Hay una fuerte relación entre la cantidad de gente que se para pan para mayo a través de uno de estos sistemas y la cantidad de gente que es trabajador formal, sea dependiente o independiente. Alrededor del 60% en el país de trabajadores están totalmente en la informalidad. Es decir, si no consideramos que debemos flexibilizar el régimen laboral para incorporar a más personas dentro de la formalidad, sea como independiente o como dependiente, es difícil pensar que más adelante menos personas vayan a quedar, digamos, protegidas por el sistema que estamos hoy discutiendo, ¿verdad? Ahora, dentro del sistema que estamos hoy discutiendo, decíamos que tú tienes la posibilidad de darle un poco más de libertad de elección al ciudadano. Hay gente que te dice, mira, yo creo que no se le debería, obligar a una persona a ahorrar forzadamente a través del sistema de FPs. Pero hay otras propuestas intermedias que te dicen, bueno, tú puedes establecer algún tipo de ahorro forzado, pero si es que en determinado momento tú no le das un poco de libertad al ciudadano para que pueda invertir en lo que a él más le convenga, es muy probable que tu pensión no te pueda ser entregada en vida. Entonces, lo que no podemos buscar... Claro, se habla de que sería entre 30 y 50% en algunos casos que el jubilado no recibiría en vida. Por eso, o sea, si es que lo que queremos es que este cálculo hasta es que se reciba en vida, eso no necesita... Claro, porque uno no ahorra toda su etapa laboral para dejar ese dinero, sino quiere para mejorar la calidad de vida justamente en ese periodo de tiempo que uno no tiene la capacidad de trabajar. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, incluso si uno se muere actualmente? Uno pensaría, bueno, entonces el 100% de la pensión que yo he venido generando se lo van a dar de repente a mis beneficiarios, por ejemplo, a mi esposa. Y eso no es así. Hoy día solamente le dan el 42% a la esposa en vez de darle el 100% de la pensión que yo ya venía recibiendo, y a los hijos el 35%, y si hay un hijo menor de edad el 14%. Eso tampoco se entiende. Es decir, ¿por qué ir incluso más allá de lo que el presupuesto familiar ya venía recibiendo a partir de este sistema de ahorro forzoso y decirle, no, si tú eres la esposa o si tú eres el esposo de la persona fallecida, entonces solamente te voy a permitir que cobres el 42%, ¿no?, de la pensión que tu esposo o esposa venía recibiendo? Eso es absurdo. Entonces, si nos damos cuenta, más allá de que muchas personas creen y apuestan por un sistema de ahorro forzado, se tiene que dar más libertad de elección de alguna forma para que las personas, por ejemplo, puedan darle cobertura a su esposo, pero completa, de todo lo que venían recibiendo. Dos, pensar de repente en que a partir de determinado monto, que teóricamente podría ser el sueldo mínimo, uno podría darle a la persona la libertad de elegir cómo invertir esos fondos, o incluso en el extremo pensar en esquemas como el australiano, donde una vez que llegaste a la edad de jubilación se te entrega toda tu plata para que tú decidas qué hacer con ella. Que lo manejes, donde lo pongas. Incluso hay una alternativa que estaba revisando, que era autorizar también a las diversas cajas municipales, bancos, en que crean programas especiales previsionales, con fines previsionales, para que uno, si quiere, con ese dinero pueda ponerlo ahí y de repente tener más rentabilidad que en la misma AFP. Hay muchos sistemas, digamos, privados de pensiones en el mundo que también funcionan bien. La clave es lo que tú has dicho, justamente, el poder entregar o poder abrir más competencia respecto de estos fondos. Si uno abre más competencia, tienes una caja, tienes un sistema privado, tienes un seguro, tienes unas modalidades que el usuario, o de repente la inversión misma en fines productivos, para que se dé una mayor cantidad de oportunidades para que esa persona disfruten mucho más de su dinero en vida. Y ese es el punto. Claro. Uno no ahorra, digamos, para que luego esta plata, ojalá, en algún momento sea heredado por un hijo a futuro. Uno ahorra esencialmente para que a uno se lo den en vida y para poder tener
una vejez más digna. Ahora el problema también aquí es la falta de información. En los últimos días, bueno, el señor Luis Valdivieso, el presidente de las AFPs, ha salido al frente, ha dicho que no es cierto, que sí se está dando alguna información, que va a hacer una llamada de atención, entre comillas, a los diferentes integrantes de la asociación para que puedan facilitar más información y más mecanismos para poderse acercar a sus afiliados. Pero insisten en que hay como 16 opciones de pensiones. Y uno lo que sabe es lo del tema de la renta vitalicia y el retiro programado. ¿Tantas hay? ¿16? No sé si hay 16, pero sí hay una serie de opciones. Por ejemplo, en la renta vitalicia, donde lo que uno hace es a los 65 años toma un seguro. Es decir, es como que tu cuenta individual pasa de estar ¿A una en manos... aseguradora? Ah, ese es el... Pasa de estar en manos de la AFP a estar en manos de un seguro. ¿Y cuál es la diferencia? Porque muchos me han preguntado eso y temen. Dice, yo quiero renta vitalicia y mi dinero va a pasar a una aseguradora. ¿Hay algún riesgo? Claro. El riesgo precisamente es que es quien asume la longevidad de la persona. ¿Ya? En el caso de la renta del retiro programado, tú mismo estás asumiendo el riesgo de tu longevidad. Eso quiere decir, tú tienes un fondo que va a subir un poquito por rentabilidad, pero va a ser un fondo que no va a tender a crecer demasiado a tu jubilación. Y ese fondo, una vez que se agota, se agotó. Y tú eres el que luego, en todo caso, quedas sin una pensión si es que lo logras agotar en vida. En el caso de la renta vitalicia es como tomar un seguro. Imagínate que tú en el mes de enero pagas una prima, o pagas tu prima por todo el año, y esa prima viene justamente del fondo que ha sido ahorrado a lo largo de un montón de años, con lo cual la empresa aseguradora te garantiza que sin importar cuándo te mueras, te va a dar. Lo que pasa es que los montos no son... ¿Qué pasa si uno se muere antes y el monto no se cubre todo el monto del fondo? Es correcto, es como un seguro. La aseguradora se queda con la diferencia. Correcto, okay. Correcto. Entonces, si es que en realidad hay un tema, y eso también es importante decirlo, si es que hay un tema de un dinero que se queda en manos de otro o de otra empresa y no en manos, digamos, del asegurado, esto ocurre mucho más con el caso de la renta vitalicia, que es cuando, ¿qué pasa si yo pago un seguro de salud en el mes de enero y me muero en el mes de febrero? Pues piña, ¿no? Hasta diciembre, todo lo que yo ya había aportado y sobre lo cual yo iba a tener cobertura, es más bien algo que lo permanece en manos de la aseguradora. Esto no ocurre con las AFPs, pero incluso a partir de que tú te retiras, ya no te cobran tampoco comisión. Es cierta la molestia también de las AFPs, porque en el sentido, no desinformemos. Lo que es cierto es que si no caminamos hacia una estructuración con mucho más libertad de elección, el tema se va a poner mucho peor, porque ahora en agosto empiezan los trabajadores ya no solamente los dependientes, sino los independientes. Y el año pasado eso generó una tremenda crisis de gobierno. Los independientes menores de 40 años. Correcto. Y va a ser esto progresivo, a partir del 2% hasta el 2017, 10%. Pero recordemos que el independiente, la persona que trabaja en su casa, que trabaja por su cuenta, no ha incorporado dentro de su análisis, dentro de sus gastos mensuales, ese porcentaje que ciertamente le va a afectar el bolsillo. Además, no hay una cultura previsional. Correcto. Le afecta el bolsillo, no está pensando, bueno, me afecta, me ajusto ahora para pensar en el futuro. No hay esa cultura aquí. No hay esa cultura aquí. Y de la noche a la mañana no se va a lograr, y menos si no hay una campaña informativa. Correcto. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que trabajar en varios frentes. Hay un frente informativo importante, aunque debemos reconocer que se trata de un producto complicado. No estamos hablando de la venta, digamos, de galletas, que es fácil entender que me venden 4 o me venden 6. En este caso hay que entender que hay una serie de modalidades y normalmente la gente se preocupa de entenderlo recién cuando se va a jubilar, pero no se preocupa de entenderlo, o de repente cuando un cónyuge falleció, pero no se preocupa de entenderlo mientras alguien más le está generando este ahorro forzoso. Pues ahí hay un primer campo de acción, pero que no nos va a llevar a una situación ideal, porque la gente no se preocupa por informarse de productos cuando son tan complicados, sobre todo. Claro. De otro lado, insistimos, yo creo que se requiere analizar mucho más la posibilidad de darle libertad, un poco más de libertad de elección a la persona, para que se pueda generar un balance. ¿Un balance entre qué? De un lado, en asegurar como sociedad, de alguna forma, que las personas van a poder tener ciertos beneficios a partir de una determinada edad, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo, pero por encima de eso, permitirle a la persona cierta seguridad. Lo que no va a pasar es que le podamos ofrecer a las personas las dos cosas a la vez.
tú no le puedes ofrecer a la vez seguridad de que, de que está coberturado hasta que se muera, y del otro lado la seguridad de que todo su dinero lo va a poder disfrutar en vida. O sea, ahí es en el medio entre esas dos opciones donde hay que buscar el equilibrio. Es una difícil decisión también. Correcto. Llega el día de tu jubilación, ¿qué hago con mi dinero? ¿Me voy a la renta vitalicia? O el retiro programado. O el retiro programado. ¿Tú qué recomiendas? Dentro de cada una de esas depende mucho de tu situación familiar. Si tienes más beneficiarios, menos beneficiarios. Si tengo beneficiarios, conviene programada. Si tienes beneficiarios, estos beneficiarios, correcto, el retiro programado lo que va a permitir es darle a ellos, salvo que, por eso digo, no es tan claro, salvo que claro, en renta vitalicia contrates un plan adicional. Claro. Porque hay el seguro, y hay el seguro que también podría cubrir incluso a tus beneficiarios. Claro, pagando un adicional. Por eso, hay una serie de modalidades complejas de entender, pero insistimos en que la idea es más información y más libertad de elección al ciudadano. Claro que sí. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta interesante entrevista. Más adelante vamos a hablar porque queríamos comentar un poco sobre el tema del cobro por los estacionamientos, pero el tiempo nos ganó. Fernando, gracias. Tenemos que irnos a una nueva pausa comercial y ya regresamos.